Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los factores más influyentes y, a la vez, más incomprendidos para el éxito de cualquier empresa, la cultura organizacional. Esa fuerza, casi invisible, que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué fracasan a menudo esas estrategias que parecen, sobre el papel, absolutamente brillantes? Se tienen los recursos, la gente adecuada, la tecnología, pero, a la hora de la verdad, algo no funciona. ¿Qué es lo que falla? Pues la respuesta está justo aquí. Y es que a menudo esas estrategias chocan de frente con una fuerza invisible pero increíblemente poderosa, la cultura de la organización. La cultura no es algo secundario, no es un tema blando, es, para que nos entendamos, el terreno sobre el que cualquier estrategia tiene que crecer. Y si ese terreno no es el adecuado, la mejor de las semillas simplemente no va a germinar. Una buena forma de verlo es pensar en la cultura como el sistema operativo de la empresa. Es ese software que corre por debajo, de fondo, y que hace que todos los demás programas funcionen de una manera determinada. Y al igual que un iceberg, la mayor parte de su poder, de su masa, está oculta, bajo la superficie. Si buscamos una definición práctica, sería esta. La cultura es el sistema de valores, de creencias, de comportamientos que nos dice, oye, así es como se hacen las cosas aquí de verdad. No es lo que pone en un manual o en la web, es lo que se vive en el día a día, es lo que define qué se premia, cómo se manda o qué se considera un éxito. Vale, pues vamos a sumergirnos en este iceberg. Empecemos por lo fácil, por lo que todo el mundo puede ver, la punta. Aquí encontramos todos esos símbolos que la organización proyecta hacia afuera, de forma consciente. Hablamos de los logos, del diseño de las oficinas, si son abiertas o cerradas, de las ceremonias de premios, incluso de la misión que cuelga de la pared. Todo esto es importante, claro que sí, pero ojo, es solo una pequeñísima parte de la realidad. Y ahora vamos a lo de verdad, a lo crucial. La auténtica esencia de la cultura vive bajo el agua. Está en esas corrientes profundas que, sin que nos demos cuenta, guían las decisiones y las acciones de todo el mundo, todos los días. Y esto es fundamental que lo entendamos. La mayor parte de la cultura son reglas no escritas. Son las dinámicas de poder reales, no las del organigrama. Son esas creencias que todo el mundo comparte y da por sentadas. Dicen que la cultura es lo que la gente hace cuando nadie mira. Pues eso es exactamente. Y en el núcleo de todo esto están las creencias compartidas. Son esas ideas muy arraigadas sobre qué funciona y qué no funciona en esta empresa, son los supuestos que damos por hecho y que moldean cómo vemos la realidad y, por supuesto, cómo tomamos decisiones casi sin pensarlo. Mirad esta frase, por ejemplo. Es un ejemplo perfecto. Aquí solo quienes entregan resultados salen adelante. Una creencia como esta, repetida en los pasillos, puede definir una cultura de una forma mucho más potente que cualquier póster que hable de trabajo en equipo. Revela lo que de verdad se valora. Y esto ilustra a la perfección el mayor peligro que existe, la incoherencia cultural. Cuando una empresa dice una cosa como valoramos el trabajo en equipo, pero luego premia justo la contraria, como el rendimiento individual por encima de todo, lo que se genera es cinismo y desconfianza. Porque al final, la cultura real, la que de verdad importa, siempre va a ser la del comportamiento que se premia. Siempre. Bueno, para poner un poco de orden en todo esto, podemos usar un marco que nos ayuda a clasificar las culturas en 4 grandes arquetipos. Pensemos en ellos como si fueran las personalidades dominantes que puede tener una organización. Lo interesante de esta tabla es ver el equilibrio que hay en cada arquetipo. Por un lado, tenemos la cultura de clan. Se centra en las personas, en la colaboración, casi como una familia. El riesgo, caer en un exceso de informalidad donde todo se diluye. Luego está la adocracia, muy centrada en innovar, en ser ágil, pero que puede acabar en el caos si no se gestiona bien. La cultura de mercado, por su parte, está obsesionada con los resultados, con competir y ganar, pero esto puede llevar al agotamiento o a una rivalidad interna muy tóxica. Y finalmente, la cultura de jerarquía, que busca el control y la estabilidad, pero cuyo gran fantasma es la burocracia que lo paraliza todo. La clave aquí es que no hay una cultura mejor que otra. La pregunta es, ¿cuál es la más adecuada para nuestra estrategia ahora mismo? Y esto nos lleva a una de las ideas más potentes de este análisis. La cultura no es algo que va por un lado y la estrategia por otro. No, la cultura es, de hecho, el vehículo que permite que la estrategia se ejecute. Hay una famosa frase que dice que la cultura se desayuna a la estrategia. Y tiene toda la razón. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de esta desalineación. Una empresa puede invertir millones en innovación y desarrollo, pero si su cultura de fondo castiga el más mínimo error, o si todas las decisiones tienen que pasar por un comité, esa inversión no servirá de nada. La cultura siempre acaba ganando. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos ver lo invisible? Pues la clave no está en leer documentos, sino en observar comportamientos. Fijémonos en cómo se toman las decisiones importantes. ¿Son de arriba abajo o se fomenta la participación?
Observemos qué se celebra en público, qué tipo de logros se reconocen. Y sobre todo, fijémonos en qué pasa cuando alguien comete un error. La respuesta a estas 3 preguntas nos dará una radiografía muy precisa de la cultura real. Muy bien, hemos viajado a las profundidades de la cultura organizacional. Ahora toca volver a la superficie y sintetizar todo lo que hemos visto en conclusiones claras y sobre todo en acciones concretas. Primero, las conclusiones. Lo primero, la cultura es algo profundo, no se quedan los beneficios superficiales. Segundo, lo invisible, esas creencias y dinámicas de poder es lo que más impacto tiene. Tercero, y esto es una gran señal de alarma, la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuarto, la mejor cultura no existe, la mejor es la que está alineada con la estrategia. Y quinto, y quizás lo más importante, la cultura no es algo etéreo que simplemente pasa, es un activo de altísimo valor que se puede y se debe gestionar. Y a partir de aquí, las acciones. ¿Por dónde empezar? Pues primero, hacer un diagnóstico honesto, observando comportamientos. Segundo, el liderazgo tiene que ser el primer y más importante ejemplo. Tercero, alinear los sistemas de personas, la contratación, las recompensas, para que refuercen la cultura que se busca. Cuarto, fomentar una comunicación transparente que genere confianza. Y quinto, gestionar la cultura de forma activa, sobre todo en momentos de cambio, como un crecimiento rápido o una fusión. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire es para la reflexión. En una organización, la cultura actual, la de verdad, ¿está funcionando como un motor que impulsa la estrategia hacia adelante? ¿O más bien es un ancla pesada que la está frenando, que la tiene atrapada en el fondo del mar? La respuesta a esa pregunta puede ser el primer paso para una transformación absolutamente crucial.